voy a hablar ahorita especialmente a los casados. ¿Por qué? Porque algunas parejas me han tocado, ¿verdad?, saber que se casan, se hacen novios, todo está muy bien, muy bonito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los casados. Pero de pronto se casan, ¿verdad? Y abren los ojos y dicen, ¡ay! A esta persona yo no la conocía. Ya me la cambiaron, ¿no? A veces ocurre eso, y especialmente, déjenme contarles un pequeño incidente que acabo de leer, ¿verdad?, allí en el internet, de una pareja que sus papás, como se hace en el Medio Oriente, hicieron los arreglos para que ellos se casaran. Entonces nunca se habían visto. Llegó el momento de su matrimonio y cuando ve a la muchacha, a este varón, inmediatamente, ¿verdad?, pide el divorcio. Así, después de casarse y ver a su novia, inmediatamente dice, me quiero divorciar. Pues no la conocía, nunca la había visto antes. Pero también así sucede con algunos de nosotros, ¿no? De pronto damos un rostro, digámoslo así, damos una cierta vista de nosotros mismos, pero hay otras cosas que andan por ahí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Déjenme darles una pequeña teoría que yo recogí de una de mis maestras, Rona Case, de cómo nos comunicamos y cómo verdaderamente empezamos a conocer a las personas. Dice esta teoría que cuando compartimos con alguien, en muchas ocasiones lo hacemos de diferentes niveles, y el nivel más superficial, el más superficial de todos, es cuando compartimos información. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Empiezo a conocer a alguien y le pregunto, oye, ¿cómo te llamas? No, pues fulanito de tal. ¿Y qué edad tienes? No, pues tengo 15, aunque tenga 20, ¿verdad? Tengo 15. ¿En dónde vives? No, pues vivo aquí a la vuelta, ¿no? ¿Y a qué hora sales al baño, verdad? Bueno, eso sí estabas antes, ahora ya. Eso, antes se usaba, pero ahora ya no. Ahora ya es diferente, ¿no? Y compartimos información. Información como es. ¿Vas al trabajo? ¿Dónde trabajas? No, pues en tal lugar. ¿Y a qué hora sales? No, pues a tales horas. Y comenzamos a compartir un cúmulo de información que está en el nivel más superficial de todos. Cuando empezamos a conocer verdaderamente a la otra persona, es porque empezamos a compartir lo que pensamos, nuestros pensamientos. Oye, ¿qué piensas del presidente? ¿Verdad? Pues yo, y así, ¿no? ¿Y qué piensas de la situación económica? No, pues así. ¿Y qué piensas de mi familia? ¿No? Ay, caray, ahí ya las cosas empiezan a verse de otra forma. ¿Sí? Y cuando comenzamos a compartir nuestros pensamientos, entonces la comunicación ya no está en un nivel superficial, sino que empieza a profundizarse. Cuando yo comparto pensamientos con la otra persona, me arriesgo, ¿verdad? A que ella no esté de acuerdo, por ejemplo, con mi forma de pensar políticamente, con mi forma de pensar en cuanto a las relaciones con los demás, porque hay unos que son retraídos y otros son muy exuberantes, ¿verdad?, en su forma de hacer las cosas. Yo me estoy arriesgando. Cuando estoy compartiendo mis pensamientos, estoy también comenzando a compartir algo de mí. Ya no solamente información, porque la información, como dije, pues se queda allí, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora con el internet, hermanos? ¿Qué pasa ahora con todas estas redes sociales? El Twitter, por ejemplo, Twitter deben ser 144 caracteres. Los que saben de Twitter, 148. Ok, 148 caracteres. Eso quiere decir que ustedes en una frasecita tienen que decir
algo, ¿no? ¿Qué pasa con las otras redes sociales? Con el Facebook. ¿Qué pasa, por ejemplo? Allí ustedes pueden decir, me llamo fulanito de tal, tengo 15 años, hago levantamiento de pesas, ¿verdad? Y estoy bien guapo. Aunque se llame Emanuel Vargas, ¿no? Yo puedo decir en el internet muchas cosas que no sean verdad, ¿cierto? Puedo ocultar muchas cosas mías, ¿verdad? Y lo hemos visto. Hay una policía que está previniendo todas estas cosas, ¿no es cierto, hermanos? El abuso contra los pequeños, la gente que anda buscando, o pederastas, ¿verdad? Que andan haciendo esta búsqueda de jovencitos, de jovencitas, en fin, muchas cosas así. ¿Por qué? Porque se oculta información y presenta otra cara esa persona que está allí detrás de la computadora. Pero cuando yo empiezo a compartir mis pensamientos con alguien más, entonces estoy profundizando mi comunicación con esa persona y también me estoy arriesgando. Yo lo decía, ¿verdad? Vuelvo a decirlo. Puede ser que no esté de acuerdo conmigo, pero empiezo a compartir lo que pienso. Cuando se profundiza y verdaderamente empiezo a conocer a la otra persona, es cuando yo comparto mis sentimientos con ella. Por ejemplo, los varones, tal vez antes, ¿verdad? Ahora ya las cosas se han equilibrado, ¿no? Pero antes los varones nos arriesgábamos y le decíamos a una muchacha, oye, te quiero. Y la muchacha se nos quedaba viendo así diciendo, pues mucho gusto, ¿verdad? Qué bien por ti. Nos arriesgábamos, ¿no? Nos arriesgábamos a hablar de esa forma. Y la respuesta es que nosotros estábamos compartiendo nuestros sentimientos, aquello que verdaderamente está en lo más profundo de nuestro ser. Cuando compartimos, por ejemplo, nuestras tristezas con alguien más y les decimos, mira, estoy bien triste porque mira, me pasó esto, me dijeron esto, sucedió por aquí. Cuando compartimos con alguien y le decimos, oye, estoy bien feliz porque ahora sí, fíjate que me aceptaron aquí, allá, el trabajo mejoró. Cuando yo comparto lo que estoy sintiendo, hermanos, verdaderamente, la comunicación se ha hecho profunda. Especialmente porque todavía, si yo comparto mis pensamientos y me arriesgo, todavía me arriesgo más cuando yo comparto lo que siento. ¿Verdad? Cuando yo le digo a alguien, te amo, esa persona puede hacer que yo me sienta todavía mucho más feliz o puede hacerme completamente infeliz, ¿no es cierto? Me puede meter en el hoyo más profundo, ¿verdad? Porque en el riesgo de compartir mis sentimientos, yo también estoy entregándome a la otra persona. ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con el Señor? Cuando nosotros compartimos con Dios las cosas más profundas de nuestro ser, entonces empezamos verdaderamente a comunicarnos con nuestro Dios, a comunicarnos con el Señor. Cuando oramos, por ejemplo, así todos los días y decimos, Señor, te doy gracias por los alimentos, amén, ¿verdad? O cuando decimos, Señor, pues en tus manos me encomiendo ahorita que voy a dormir, amén, y me duermo. En fin, ya me van entendiendo, ¿verdad? Van agarrando el hilo de las cosas, ¿no? Entonces, yo no profundizo mi comunicación con Dios. Yo no profundizo esa entrega con Dios.
yo solamente le doy información. Oye Señor, me fue bien este día, gracias, qué bueno eres. Oye Señor, fíjate que me pasó esto acá, fíjate que me pasó esto por allá. Le comparto pura información a Dios. Y por supuesto, mi comunicación con Él pues no es tan buena, ¿verdad? De pronto un día, por ejemplo, tengo un problema y estoy metido en esa situación tan tremenda que digo, oye Señor, ¿y por qué no andas aquí conmigo? Y nos quedamos ahí como esperando, ¿verdad? Diciendo, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero es porque nuestra comunicación está en el nivel más superficial y no escuchamos en lo más profundo de nuestro ser lo que Dios nos está tratando de decir. Vamos a capítulo 14 de Juan, por favor. Capítulo 14 de Juan. Porque recuerdan cuál fue la frase con la que comienza el versículo 18. No os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. ¿Qué es un huérfano, hermanos? Que está completamente sola. No tiene padres y ningún otro familiar allí junto a él o junto a ella. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice el Señor aquí? No los voy a dejar nunca solos. No van a estar solos. No van a estar solos. Voy a regresar. Voy a estar con ustedes. Pero, dice el Señor allí, en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí hay una correspondencia, ¿verdad? Cuando la comunicación se hace profunda en nuestras vidas, hermanos, sea con quien sea con los padres, sea con la pareja, sea con los hijos, cuando nuestra comunicación se hace profunda, nos damos cuenta de que en verdad es como si estuviéramos el uno en el otro. Nos conocemos verdaderamente. Por eso dice el Señor Jesús, en aquel día ustedes van a saber que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Pero cuando andamos en problemas y decimos, Señor, ¿qué pasó? No te escucho, no te veo, no te siento, como que no andas por aquí, es porque nos hemos olvidado de esto, de que el Señor nos conoce, no nos conoce. ¿Recuerdan un salmo que dice algo así como que desde el vientre de mi madre, tú me formaste, tú me hiciste, en otras palabras, me conoces incluso desde antes de que yo naciera? ¿Verdad? Aquí el Señor nos dice, sí, en aquel día van a saber, se van a dar cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, ¿qué hace con ellos? ¿En dónde? ¿En el buró de al lado? ¿En su alacena más bien acondicionada? ¿Qué quiere decir eso, hermano? El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué quiere decir eso? El que los cumple, ¿no? El que los lleva a cabo, el que los realiza, no el que los tiene ahí atesorados en su alacena o en su buró o en su ropero, en su closet. No, sino el que los lleva a cabo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué es?
¿Quién es ese? Es el que ama al Señor. Es el que ama al Señor. Cuando el Señor Jesús estaba platicando con sus discípulos, algunas veces se enojaba con ellos, porque los discípulos decían: Señor, no quisiéramos molestarte, pero ¿por qué no nos explicas esa parábola del sembrador? Porque mira, la verdad, ¿sí? Ay, les decía el Señor, ¿hasta cuándo los voy a estar soportando? Porque todavía la comunicación entre ellos no era tan fuerte, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Hermanos, hermanas, conocer a Dios, conocer al Señor, no quiere decir solamente comunicarnos con Él, a nivel superficial, de darle información sobre nuestra vida, sobre nuestro día, sobre nuestra existencia, sino verdaderamente ver qué es lo que Dios está diciéndonos y lo que nosotros le vamos a decir al Señor. ¿Cómo será su comunicación? ¿Cómo será su comunicación? Vamos a Efesios, por favor. A Efesios capítulo 1. Aquí Pablo está, pidiendo por los efesios, está orando. Dice el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué pide Pablo para los efesios? Versículo 17: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría, de revelación, ¿en qué? De conocimiento de Él. Conocer, hermanos, hermanas, al Señor Jesús es importante. Conocerlo, no solamente pues dónde nació, qué hizo durante su ministerio, ¿verdad? Cómo murió, etcétera, hechos, acontecimientos. Esa es información. Esa es información. Hay que conocerlo profundamente. Recuerden lo que el Señor pasó cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo de gravedad y que probablemente iba a morir. Bueno, primero dijo: no se preocupen, no hay problema, yo ahorita los alcanzo, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y luego ya, cuando llega, le dice: oye, Señor, lleva 3 días de muerto, por favor. Y el Señor, ¿qué les dice? Está muerto, tranquilos, ¿verdad? Va a la tumba, por supuesto, y allí llora por su amigo. Miren, esta es la única ocasión que se menciona en los evangelios que Jesús lloró. Es la única ocasión. ¿Qué quiere decir eso? Que había una profunda amistad entre Jesús y Lázaro. Algo que no nos explicitan los evangelios,
pero que Jesús se haya sentado frente a la tumba y haya llorado por su amigo Lázaro, nos habla de esa profunda amistad que existía entre ellos. Y por eso cuando ordena quitar la piedra y solamente dice, a ver, Lázaro, sal. Nada más. Eso todavía nos sigue hablando de la maravillosa amistad que había entre ellos. ¿Cómo conocemos al Señor nosotros? ¿Lo conocemos superficialmente? Nada más le damos información de nuestra vida. ¿Compartimos nuestros pensamientos con el Señor? ¿Le decimos lo que pensamos sobre esta vida? Déjenme darles dos ejemplos. Ustedes han leído allí los primeros capítulos del libro de Job. ¿Cuántos de ustedes han leído los primeros capítulos del libro de Job? Hijo, poquitos. Ok, hermanos, hermanas, lean Job, ¿sí? Por lo menos los primeros capítulos. ¿Cuántos de ustedes han leído el capítulo 20 de Jeremías? No. Ok. Jeremías y Job, si ustedes leen esos dos pasajes de Jeremías y de Job, están casi diciendo lo mismo. Donde allí Jeremías y Job están diciendo, maldito sea el día en que nací, maldito sea el hombre que le dijo a mi papá, a mi mamá que yo era varón, maldito, y empieza a decir una sarta de cosas tremendas, ¿no? Que a nuestros oídos suenan así fuertes y dicen, ay caray. Imagínense si yo le dijera así al Señor, ¿verdad? Pero yo les diría otra cosa. El Señor aguanta eso y más. ¿Por qué? Porque nos conoce. Nos conoce. Y sabe que habrá momentos en nuestra vida que sean así de difíciles, así de conflictivos, así de tremendos, donde uno quiera decir, a volar todo. Así. Si nosotros lo conociéramos, también podríamos decir, Señor, mira, ahorita me siento con ganas de decir esto y esto y esto y esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay momentos como esos en la vida. Y conocer a Dios quiere decir que Él puede aguantar, Él puede escuchar, Él puede soportar ese estado de ánimo en el que nos hallamos y las cosas que podemos decir cuando estamos en ese estado de ánimo. ¿Por qué? Porque nos conoce. Ahora el asunto es ¿cómo lo conocemos nosotros a Él? Sigamos allí en Efesios capítulo 1, versículo 17 decía yo, porque Pablo está pidiendo que el Señor, el Padre de gloria, le dé a los efesios espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, para que abramos nuestros ojos a la realidad de Dios y no a la limitada como es la nuestra. Cuando estamos en un problema, hermanos, lo único que vemos es el problema. Eso es lo único que vemos. Y por eso dice Pablo allí, que el Señor alumbre su entendimiento para que vean cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria. Y vean la diferencia que eso existe. Pero no solamente eso, dice el versículo 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza? Dice el versículo 20, hermano.
La misma que operó, ¿en dónde? ¿En quién? La misma que actuó, ¿en quién? En Cristo. ¿Se imaginan? La fuerza tan tremenda que se necesitó para resucitar al Señor Jesús de entre los muertos. Esa misma fuerza es la que Dios puede darnos a nosotros. ¿Pero cómo? Pues hay que profundizar nuestra comunicación con el Señor. A veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y por qué no ocurren cosas así maravillosas en mi vida como yo leo que ocurren con este misionero, con este evangelista, con esta otra persona, con mi vecina que va a otra iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no pasa eso? A lo mejor, tal vez es porque me quedo en lo más superficial de mi comunicación con el Señor, ¿no? Y entonces no lo conozco verdaderamente. No conozco todo lo que puede hacer Dios. Así que en esta mañana, hermanos, yo les invito a que conozcamos al Señor, pero más profundamente en nuestra vida. No solamente le demos información o le agradezcamos, ¿verdad?, por la vida, sino también compartamos nuestros pensamientos, compartamos lo que sentimos, compartamos con Dios lo que está ocurriendo verdaderamente en nuestras vidas. Porque si no, un día, como ha sucedido con muchas parejas, ¿verdad?, como esta pareja que les conté, ¿verdad?, de que de pronto ya están casados, lo ven por primera vez y dicen, ¡ay! Yo no sabía quién era esta persona, ¿verdad? Y nos sorprendamos. Porque Dios, además de ser un Dios misericordioso, un Dios amoroso, también es un Dios justo. Y es un Dios que toma en cuenta nuestros aciertos, pero también nuestras desobediencias. Así que les invito a conocer mejor a Dios. Y les invito precisamente a que lo hagamos en oración. Hay un canto que está ahí, que se llama Abba Padre. Y ustedes saben que esa palabrita Abba en arameo quiere decir papá, papito, ¿sí? Es la expresión cariñosa para referirse al papá. Y esa es la expresión que utiliza el mismo Señor Jesús. Vamos a decirle al Señor precisamente eso. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Y si quieres venir aquí delante del reclinatorio también para expresarle lo que sientes, lo que verdaderamente está ocurriendo en tu vida, comparte lo que piensas, lo que sientas con el Señor. Si quieres venir aquí también está el reclinatorio. Una vez más.
Hagamos en oración. Damos al Señor. Una vez más. Decirte no solamente, Señor, lo que cotidianamente hacemos y que realmente tú sabes, sino compartir, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Señor, tú sabes que a veces nuestro corazón está herido por lo que pasa con nuestra pareja, por la situación, la relación, Señor. Y tú sabes, Padre, que lo que eso nos hace sentir. A veces nuestro corazón se quiebra, Señor, por lo que pasa con nuestros hijos, con nuestras hijas. Porque a veces sabemos que necesitan orientación, necesitan guía, y nosotros a veces nos sentimos imposibilitados para darles esa orientación, esa guía, porque la relación no es muy buena. A veces es por la enfermedad que sufren, Señor, nuestros hijos o nuestras hijas o nuestra pareja. Y hoy, en este momento, queremos compartir contigo eso, Señor. ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cómo oprime nuestro corazón, Señor? En esta hora también queremos compartir contigo, Señor, cómo nos sentimos nosotros mismos, por nosotros mismos. A veces, Señor, estamos confundidos en nuestra mente o en nuestro corazón. Nos sentimos fraccionados, con un pie, Señor, en un lado y queriendo poner el otro en algún otro lugar. Y, Señor, en esta hora también queremos compartirlo contigo. A veces, Señor, es porque simplemente, en verdad, nos sentimos solos. Sin importar cuánta gente haya a nuestro alrededor. Sin importar cuántas otras personas nos muestran su cariño o su amor, nosotros nos sentimos solos. Y hoy, Señor, queremos compartirlo contigo. Nos sentimos preocupados por las
situación en la que estamos viviendo, no solo como país, no solo como comunidad aquí en Los Reyes, sino también, Señor, aquí en nuestra familia. Y Señor, en esta hora queremos decírtelo. Señor, en esta hora queremos conocerte y queremos decirte quiénes somos, qué sentimos, qué pensamos. Y de esta forma, Señor, conocerte mejor, para saber que tú nunca nos dejas, que no estamos huérfanos, Señor, en este mundo, que tu amor, tu compañía, tu fidelidad, Señor, son constantes. Nunca te alejas, estás allí con nosotros. En esta hora, Señor, queremos ver también tu poder y tu gracia en nuestras vidas. Señor, si tenemos algún problema o alguna dificultad que hemos creído que no vamos a poder pasar, que sea tu Santo Espíritu el que nos permita abrir los ojos a ese poder tuyo, a esa riqueza, Señor, que tú tienes, para que precisamente, fortalecidos con esa presencia tuya, podamos levantarnos y andar una vez más con el rostro erguido. Señor, en esta hora queremos comenzar a conocerte mejor cada día. Que tu Santo Espíritu nos auxilie, Señor. Que ponga en nosotros el querer y también el hacer, Señor. Que ponga en nosotros ese deseo ardiente, ferviente, Señor, de estar en comunión contigo. Y que lo hagamos porque sabemos que tú eres nuestro Abba, nuestro Padre, Señor, quien está atento, quien nos protege, quien nos defiende, quien nos alienta, quien nos guía, quien nos instruye, quien nos corrige, quien nos disciplina, Señor, para bien nuestro. En esta hora, Señor, gracias por esa presencia tuya en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Amén.